Hola, bienvenidas, bienvenidos a Saltos de Conciencia Podcast, un espacio para provocar estos saltos de fe, atender nuestros llamados del alma, conectar con la magia de la presencia y descubrir el significado de nuestro propósito. Justo ese último punto es algo de lo que estaremos hablando hoy muchísimo. ¿Y por qué? Porque estoy muy, muy feliz de por fin tener como este episodio introductorio después de tanto que hemos estado aprendiendo de nuestras invitadas, invitados, como lo han sido Lau, Isra, Sari y obviamente nuestras invitadas de episodios anteriores. Pero recientemente ellos que nos han compartido muchísimos de sus puntos de inflexión, de esos pilares que son para cada uno de ellos, de la alimentación, del cuerpo, de qué es el ancla de una familia, la creatividad, etcétera, que obviamente son cosas con las que estoy seguro has conectado. Y claro, obviamente yo te las traigo presentes porque sé la importancia que tienen cada una de esos pilares para estas personas y obviamente también para lo que han representado en mi vida. Más quiero hablarte hoy del propósito y de esta introducción porque si te has dado cuenta, si has llegado hasta el final de los episodios, sabrás que pregunto a mis invitadas, a mis invitados acerca de esos pilares de significado. ¿Qué es eso que en verdad les está moviendo? El para quién lo hacen, qué mensaje quieren llegar a dejar, etcétera, ¿no? Estaremos ahondando un poquito más acerca de estos pilares más adelante, pero quiero compartirte el por qué les hago estas preguntas a mis invitados, porque siento que son esenciales. Y, y la razón de ello es porque yo he sentido a lo largo de mi vida como he intentado llenar varios vacíos, desilusiones con los proyectos, emprendimientos que he intentado hacer a lo largo de estos últimos 10 años. Yo había estado como buscando cierto nivel de felicidad, de plenitud, ¿no? Y que bueno, parte de las grandes lecciones que me había estado llevando es que en la vida, pues más allá de tener esa buena intención de crear algo que marcara la diferencia, para mí era llegar a un nivel mucho más profundo. Y aunque claro, se goza desde esa bonita intención, pues uno tiene que tener precisamente bien sus anclas, bien, esos pilares para poder persistir, para poder perseverar, para poder entregarse, para tener esa tenacidad, para tener esa lucha constante por aquello que vale la pena. Y vuelvo a repetir, no es una lucha que se considere como una batalla, sino es una actitud por la cual tú tomas diversos desafíos, retos en tu vida. Es una lucha que sabes que representa saber por qué te arriesgas. Y pues bueno, te cuento que desde esta perspectiva, yo hace muchísimos años empecé a pues involucrarme, ¿no? En conocer cómo podía darle ese significado mucho más profundo a todo lo que yo hacía. Y obviamente, como el tema que siempre ha estado de moda en este tema de los emprendimientos que buscan generar un impacto, pues es el conectar con un propósito. Y ha habido herramientas muy valiosas que me he encontrado a lo largo de este camino. Herramientas como el Happy Startup Place, el Ikigai, que también vamos a hablar del Ikigai, que bueno, aquí lo tenemos un poquito presente de manera visual, el Ikigai. Y bueno, yo también generé después una versión que se llamaba La visión para la gente de cambio. He estado evolucionando, he estado desarrollando muchísimas herramientas, viviéndolas, preguntándole a los emprendedores qué les hace sentir bien con una u otra y sobre todo escuchando muchos de sus relatos, escuchando mi propio relato también. Y en ese escuchar, yo llegué hace muchísimos años a entender que la mejor herramienta que me pude haber encontrado fue una de Emily Esfahani Smith, que como ya lo han escuchado, se trata de los pilares de significado que tienen que ver con el sentido de pertenencia, el propósito y la trascendencia. Uno de esos pilares que lo he mencionado muy poco, pero es el más importante y es uno de los que consolida también lo que yo quiero emprender con Sagni y obviamente con saltos de conciencia, es el storytelling, del cual también te hablaré muchísimo hoy de ello. Pero Emily Esfahani Smith, que en este libro, The Power of Meaning, cuenta de esos tres pilares y cómo son envueltos por el pilar del storytelling.
Es una lectura muy, muy valiosa que también tiene en su TED Talk, que te la dejo aquí abajo en la descripción, que bueno, nace de una premisa de que estamos buscando nosotros como seres humanos, y así se nos ha vendido la idea de llegar a tener una vida feliz. Pero Emily justamente cuestiona si hay algo mucho más allá que la felicidad. Puedes verla así como plenitud, puedes verla como éxito, puedes ponerle el nombre que tú quieras, pero regularmente la nombramos como quiero tener una vida completamente feliz. Y Emily Esfahani lo que propone es que hay algo más que ello, y esa palabra se llama significado, y el significado está compuesto por esos 4 pilares. Entonces, cuando llegó a mi vida esta TED Talk, primero que nada, pues la verdad es que marcó totalmente la diferencia. Yo empecé más allá de presentarla en diversos talleres, en, pues sí, masterclasses y webinars y demás en donde yo he estado involucrado, pues para mí fue como primero ver qué despertaba, en mi curiosidad, cómo las personas vivían esos pilares, cómo estos emprendedores se anclaban más a unos o a otros que, bueno, obviamente, como te he estado contando, en este tema de emprendimientos con impacto, pues, el propósito siempre es uno, digamos, más brandeable, con el que estamos más acostumbrados a escucharlo y se ha vuelto también un cliché. Pero en esta plática de 12 minutos de Emil Esfahani a través de esa TED Talk, para mí representó un punto de inflexión en el que a nivel personal volví a conectar con mi propio propósito, me impulsó a crear de nuevo un emprendimiento, ya no solamente de impacto o no un emprendimiento con propósito, sino un emprendimiento con significado. Y hoy te quiero platicar qué significa ese significado para podernos mantener en el rumbo de nuestra ruta auténtica. Así que vamos a iniciar un poquito en desorden conforme lo he estado abordando con mis invitadas y mis invitados. Cuando yo expongo el propósito en este juego de preguntas que hago al final de los episodios, yo les menciono que el propósito se trata de el por qué lo haces, lo que día a día te mueve, lo que te impulsa a generar un cambio, a desafiar un sistema, a fortalecer tus convicciones, a llevar tu pasión al servicio de los demás y que además representa ese gozo con el cual tú pues también te desarrollas en tu vida, con el cual te entregas a todas las experiencias. Eso a grandes rasgos, ¿no? El propósito es un pilar motor que toma mucha potencia cuando te enfocas con tus dones y obviamente con esas pasiones a que puedas empezar a generar un impacto, a que puedas empezar a marcar la diferencia. Y te quiero platicar un poco de yo cómo veo esa parte de marcar la diferencia. A título personal, yo encuentro 2 importantes luchas que como sociedad e individuo enfrentamos. La primera tiene que ver con esta batalla que tenemos día a día contra la urgencia del hacer. Y la segunda con vivir fuera de nuestra verdad. Yo creo que la primera la tienes mucho más presente. Y aunque ambas están creadas por muchos condicionamientos externos y nos aferramos muchísimo a que estamos en este cansancio, a que no tenemos propósitos claros para navegar nuestras vidas, yo sé que esta urgencia del hacer también nace por una inconformidad constante de que hemos llegado mucho a ese extremo en el que ya no podemos dar más, ¿no? Este sistema capitalista que nos envuelve también mucho en esa ambición materialista y diversas, digamos, ¿no? Historias que nos quieren vender de hacia dónde queremos ir, de hacia dónde nos queremos desarrollar, de quiénes queremos ser, ¿no? Yo creo que seguimos respondiendo mucho a través de una cultura del esfuerzo y pensar que no hay alternativas para llegar a ese máximo que se nos ha vendido, y nos estamos sobreexigiendo y estamos sobrepasados de responsabilidades, emocionalmente drenados y sobre todo espiritualmente desconectados, ¿no? Ya llegaremos a ello. Yo sé que a lo mejor esa última parte todavía no te hace clic, pero cuando nos estamos comprometiendo con caminos que vienen desde esta urgencia del hacer, pues nos empezamos a alejar de nuestro más alto destino. Y aquí es donde pues no nos permitimos vivir desde nuestro potencial, desde nuestra verdad y desde la calma y belleza que podemos encontrar en el momento presente.
más personas nos hemos llegado a sentir estancadas, limitados, infelices, frenados en nuestro propio camino. Y es por eso que para mí se me hace más claro atender un llamado para generar un impacto y mostrarles las alternativas a otros para regresar a sus rutas auténticas, en las cuales puedan encontrar una vida con mucho más significado. Y como te decía, nos hemos aferrado a estar aquí en esa cultura del hacer y menos en la cultura del ser, desde una narrativa en la cual dependemos de los permisos, estamos influyéndonos mucho de la crítica, opiniones, motivaciones de otros. Es una narrativa en la que nuestros villanos de nuestra historia están apagando nuestra voz, están apagando nuestros anhelos, nos alimentan muchísimo de excusas internas y creencias limitantes que nos atan para quedarnos en una vida en la cual nos sentimos en un piloto automático, en la cual nos desgastamos. Una vida que se siente como si estuviera diseñada por default, con los parámetros de fábrica para operar desde esta parte muy racional y superficial de las cosas. Eso a mí me genera muchísima inconformidad. Y lo hablaba justo hace un año, que estaba en el campamento de Aldea Camp, que ya lo escuchaste, que lo hemos mencionado en el episodio con Andrea y con Sara Herrera, que ahí para nosotros fue súper transformador el volver a conectar con nuestros propósitos. Pero para mí en particular fue un momento, Aldea, en el que me di el espacio otra vez para entender cómo estaba tan acelerado el mundo en el que yo estaba. Y volver a conectar con esa inconformidad. Es una inconformidad que para mí representa mucha injusticia, cosas que no se hacen de manera correcta, en la que sé que mi entorno puede ser distinto y aunque hay líderes conscientes dentro de él, a veces esos líderes se sienten frustrados. Yo me siento frustrado porque es muy complicado cambiar la realidad en la que estamos trabajando, en la que estamos emprendiendo, en la cual queremos inspirar a otros y no nada más para el beneficio propio, sino también para su beneficio de ellos. Y es que, o sea, en Aldea y en muchos momentos de mi vida he tomado conciencia de lo imperativo que es transformar lo que está pasando alrededor. Y por qué yo ya no solo veo que me afecta a mí, sino que logro notar el impacto de esta situación en la vida de otras personas, en su salud, en cómo también generan conexiones significativas con los demás. Y y así, en esa inconformidad, yo también voy encontrando de alguna manera, directa o indirectamente, a esa comunidad, a esa tribu que también está pasando por lo mismo. Yo no sé en qué punto de tu vida estés, pero si te identificas con esta inconformidad, si te identificas con esta lucha, probablemente estás a punto o hayas pasado ya por un punto de inflexión generado por una empatía profunda con todo esto que te estoy platicando. Es que sientes que todo esto ya está llegando con urgencia a ti para ser atendido, para ser sanado, para ser reparado. Y este punto de inflexión se puede convertir en un punto de no retorno para ti, en el que tomas la decisión de corregir el rumbo, de alinearte a esta causa que nos duele, que nos mueve, que te atrae, que te lleva, obviamente, a salir de tu zona de confort y reconocer nuevos límites, buscar cómo superarlos y rendirte a esta lucha para que en ella puedas ofrecer esa mejor versión de la que hemos platicado, ¿no? Una versión que también Fer Pasquel lo acaba de publicar recientemente. No es que estemos buscando ser nuestra mejor versión, sino ser nuestra versión más auténtica, en la que, yo aquí te invito más bien a que desde esta versión propia y lo que puedas inspirarte de los demás en esta lucha, busquemos guía y seamos luz para generar un impacto distinto y cambiar esa realidad. Ese impacto que se vuelve una transformación para la cual también yo sé que lo sabes en el fondo, pero te has venido preparando al seguir tus pasiones, te has venido relacionando con almas más afines, con todas las experiencias en las cuales tú te has aventurado y ya puedes saber qué puede funcionar y cómo puedes encontrar al menos una parte de la solución a todo este problema. En particular es esta lucha la que se convierte en un propósito
que para ti probablemente pueda requerir un gran coraje para cruzar barreras en tu vida, que te invita a aperturarte a nuevas perspectivas, a tener la fe y dar ese salto también de que nadie podrá quitarte esa tenacidad y seguridad para luchar por esta causa que vale la pena. Y desde esa fe, desde esa guía, desde esa luz de lo que también que nosotros queremos ser, desde esa empatía por este propósito, es que vamos encontrando sentido y dirección en nuestras vidas. En términos de esa inconformidad y desde esa causa por la que vale la pena luchar, es que podemos definir parte de ese significado que nos motiva, ¿no? También a invocar ese sentido de pertenencia y a encontrar ese legado que queremos dejar para otros. Pero bueno, quiero platicar que para poder llegar a definir ese significado, como te lo he dicho antes, es importante reconocer cómo estamos atendiendo ese llamado intuitivo de nuestro propósito. Yo sé que atender este llamado, y sobre todo desde nuestra intuición, puede no ser tan fácil. Para algunos tienen la fortuna desde que desde su infancia, por sus familias, por sus experiencias, han cultivado muchísimos puntos de inflexión, han conectado con sus pasiones, han encontrado también los modelos a seguir. Pero para otros tanto, mientras exploramos diversos talentos, pasiones, lo que estamos platicando justamente con Sari Ávila en el episodio anterior, esa gente multipotencial que puede también desarrollar desde una etapa más temprana ese don que tiene y enfocarlo hacia un propósito, pero ¿qué pasa cuando estamos tratando de escuchar nuestra intuición y decir: "Oye, ¿sabes qué? Aquí hay un llamado para yo seguir ese camino del propósito que me está llegando a mí", para reconocer que en esa inconformidad, para reconocer que, eh, en esto que estoy queriendo hacer con mi vida, puedo cambiar la realidad, pero ¿qué pasa si no tengo todas estas herramientas? Entonces, es cuando este proceso de conectar con nuestro propósito, entender nuestra misión de vida, se puede volver un poco caótico, confuso y que, bueno, cuando no nos llega como por esa serendipia, es que nos podemos llegar a sentir hasta cierto punto frustrados. Tomamos decisiones incorrectas o parecieran incorrectas. Puede ser desde la carrera que tú quieres estudiar, el trabajo en el cual, quieres, desempeñarte los siguientes años, la pareja con la que decides crear tu vida, etcétera, que obviamente tenemos que pasar por todo ello. Y en algunas cosas van a salir lecciones muy atinadas y obviamente personas que nos van a ayudar muchísimo en nuestro camino, pero este despertar consciente, este aha moment, puede ser visto cuando tú te enfocas en tu primer parte de tu propósito. Esa primer parte de tu propósito que es la más esencial para poder definir esa misión por la cual tú llegas con estos dones únicos a tu vida y que aquí es donde hacemos el cambio de perspectiva. El propósito auténtico no solamente se trata de esta causa, se trata de hacer un viaje consciente y buscar desde la presencia cómo te das y te recibes a tu experiencia humana. Tu misión, la realidad de las cosas es que se trata de ser tu máxima expresión, cumplirte tu palabra para con ello. Y basta con aprender a disfrutar de este viaje que se llama vida y de las experiencias que son efímeras, que son simples, que son imperfectas, que trascienden en tu vida más allá de tu comprensión, o al menos de lo que puedes tú comprender en ese momento presente. Se trata esta parte de tu propósito de atender estas experiencias, estas oportunidades que llegan a ti con mucha paciencia, con perseverancia, con gozo y vivirte para esos momentos en los que hay espacio para que tú puedas desarrollar tus dones, para que puedas descubrir más pasiones, para que puedas conectar con esas fuentes de inspiración. A ese proceso se le llama Mankai y ese, ahora sí, vamos a regresar, viene aquí explicado en este bellísimo libro del Ikigai. El Mankai es ese gran resultado de cuando se combina la parte del Ikigai, que ahorita lo veremos, la parte del Kaika
y la parte del tiempo, que era lo que te mencionaba de la paciencia. ¿Qué pasa? Cuando estamos tratando de conectar con nuestra ruta auténtica y definir nuestro propósito, se vuelve mucho más claro cuando lo vemos desde la parte del Mankai, en donde cada decisión se vive para esa causa y para esa visión de todo lo que amamos. Eso se llama el Kaika. Con valentía ponemos nuestros talentos y habilidades al servicio de los demás. Ese es el Ikigai. Y eso, a lo largo del tiempo, tú vas encontrando gozo, vas encontrando esas oportunidades para crecer, para contribuir, para florecer, para brillar desde tu esencia. Y la clave está ahí en no desesperarte por tratar de encontrar tu causa, por ver que te inconforma, por saber si hay otras personas que están pasando por lo mismo, ¿no? ¿Qué pasaría si te dejas llevar por esos llamados del alma, por esa intuición que te está diciendo, oye, por aquí hay un camino que descubrir, ¿quieres experimentarlo? Y es entonces que el Ikigai, que normalmente viene de cuatro aristas, que son qué es lo que amas hacer, para qué eres bueno, qué necesita el mundo y qué puedes hacer que te paguen por ello. Esto se transforma en pasión, misión, vocación, profesión, que bueno, se consolida en el Ikigai. Se decía que el Ikigai queda ya más bien todo esto como en un segundo plano. Es una primer parte de la fórmula de esta ecuación. Y es por eso que cuando dejamos de verlo desde esa manera un poquito tan simple, llegamos a otro nivel, que es el Mankai, y llegas a conectar con tu inconformidad de ese propósito, de todo lo que te estaba conectando detrás. Dices, perfecto, ya tengo ya tengo la vida solucionada. Sí, claro, ¿no? ¿Y qué crees? Déjame decirte que no. Si tú creías que descubrir tu propósito era lo más difícil que ibas a tener que hacer, la experiencia de varios emprendedores, mi experiencia propia, es decirte que el verdadero trabajo se trata de proteger tu propósito. Cuando yo escuché eso, hace un año precisamente, en un taller de 7 días para conectar con tu propósito, impartido por la grande Andrea de The Flow, de nuestro primer episodio, de la primera entrevista, y por Sara Herrera, que también la tuvimos presente, yo entendí que había estado enfocando mi vida en tratar de conectar con el propósito que tenía definido desde hacía años, con esta inconformidad, que qué pasaba si yo no estaba viviéndome desde ese propósito, ya, ¿no? O sea, voy a seguir en ese piloto automático, o sea, no la voy a poder gozar, ¿no? Como yo lo tengo planeado, como yo quisiera, como es mi gran anhelo. Y pues bueno, es cuando yo, al escuchar una frase que ellas nos platicaban de Jay Shetty, que viene de aquí, Think Like a Monk, de este libro, perdón, le estoy ocultando aquí su nombre. Una frase que Jay Shetty pone en este libro y ellas trajeron a estos talleres, que dice así: cuando tú proteges tu propósito te protege a ti. A mí me voló la cabeza. Yo no sabía que tenía que proteger mi propósito, ¿no? Me había quedado estancado en la primer parte de la jugada en mi vida, que era descubrir y vivirme desde el propósito, pero yo no sabía que al momento de vivirme era importante protegerlo. Y me hizo clic, porque para protegerlo y para lograr apreciar este viaje, esta ruta auténtica, yo tenía que mirar más adentro. Tenía que conectar con esas zonas de flow que había tenido en mi vida, esas zonas de genio, esos aha moments, esas razones de ser que por las cuales le soy fiel a mi persona, a mi esencia. Esas razones, claro, por las cuales llega la felicidad cada día que despierto y me atrevo a vivirla con sentido, pero en este proteger me faltaba como afianzar el cómo lo iba a hacer. Y deja tú desde la parte racional, era como reconocer que para mí era vital regresar a mis bases y empezar a honrar mi cuerpo.
Desde ahí inicia la protección de mi propósito. ¿De qué sirve yo tenga claro cuál es mi causa? Que yo tenga claro cómo quiero luchar por ella, que yo tenga claro cómo puedo identificar a otras personas que sientan ese mismo llamado. ¿De qué sirve que yo quiera saber cómo quiero vivir mi vida llena de vida si yo no empiezo a honrar la base, ese vehículo y este cuerpo que es una vasija infinita, ¿no? De aprendizajes, de sentimientos, de sensaciones, de sabiduría que me sostiene, que me transforma, que me lleva a nuevos horizontes, que me permite tener diversas visiones de impacto. Es tan frágil a veces, sobre todo cuando la tenemos desatendida. Y es desde ahí que por eso yo te he estado hablando y te he estado trayendo invitadas que te hablen del cuerpo. Aquí está la razón de por qué te traigo a este tipo de personas, de por qué en mi Substack te hablo muchísimo también de mis rutinas conscientes y eso recientemente, pero desde antes te hablo de la importancia de regresar a ese punto, porque este cuerpo, esta envoltura de nuestra alma requiere ser alimentada, quiere de que se le brinde seguridad, requiere de ser regulada emocionalmente, o sea, desde nuestro sistema nervioso y poder conectar con este cuerpo también desde esta parte física, energética, etcétera, con otras almas afines que nos puedan también coproteger para nuestro propósito y hacerles saber a estas almas que también en su cuerpo pueden encontrar muchísima guía, que vale la pena honrarlo, porque juntos podemos cumplir con ese propósito por el cual estemos conectados y ser congruentes así con todo nuestro proceso, ¿no? En esta congruencia de para cumplir con mi propósito, para descubrir mi propósito, para vivir mi propósito, quiero trabajar esa base de mi cuerpo. Y aquí va esta invitación, ¿no? De cumplir nuestro propósito puede representar un máximo para todo lo que estemos buscando en nuestra vida, sí. Pero mi invitación es de que seas consciente de lo que ya estás haciendo y que si sientes que vas o quieres alinearte en tu ruta auténtica, en vez de tratar de ir en una búsqueda sin fin, te propongas gozar de la experiencia muy consciente de cómo estás honrando tu cuerpo. Obviamente, cuando lo empieces a escuchar muchísimo más, cuando empieces a integrar toda su sabiduría, entonces todas estas causas, estas convicciones, estas personas, todo lo que expande tu propósito se vuelve mucho más fuerte, se vuelve más unido, ¿no? Y todo toma sentido con muchísima mayor fuerza. Nuestro cuerpo va a ser ese pilar con el cual también nuestras familias, nuestros jóvenes, nuestras relaciones, nuestros líderes, nuestros compañeros van a empezar a percibir que todo eso por lo cual tú estás viviendo, todo eso que te mueve, puede ser sostenido. Tú me pudieras decir: "Josh, ¿sabes qué? En mi alma, en mi corazón, claro que puedo tener este empuje, claro que puedo encontrar esa fuente de energía emocional, espiritual", ¿no? Pero estamos también en un plano material y requerimos darle su lugar al cuerpo. No te niego que toda esa fuerza interna que tú traes no vaya a ser, digamos, valiosa. Puede llegar a veces a ser suficiente para cierto periodo de tiempo, pero tu cuerpo te va a pedir descanso, tu cuerpo te pide ser nutrido, tu cuerpo te pide regresarle ese compromiso que tiene incondicionalmente contigo. Entonces, para proteger tu propósito, honra tu cuerpo, porque desde ahí vas a empezar a vivir desde tu verdad. Y aquí es donde me regreso a la parte en que cuando yo no me sentía desde mi verdad y me sentía perdido en mi esencia, que me sentía desconectado con mi propósito, que tenía todas estas luchas externas con todo este sistema que estaba alrededor mío, pues para mí se convertía en una lucha muy silenciosa por existir de la manera en que yo quería existir. Que, pues, también me he dejado llevar por la carencia, por tratar de sobrevivir en este mundo de urgencia, por estar en un estrés no sano, en el que me sentía víctima y no protagonista.
todo porque no me podía reconocer desde mi verdad. Mucho menos en ese entonces le daba toda la atención a mi cuerpo. En diversas ocasiones, sobre todo siendo corredor de 10 kilómetros, claro que me movía, pero cuando intentaba sostener mi propósito o cuando intentaba reconectarme con él, hay veces que el cuerpo daba todo de sí, lo trataba de cuidar, pero mi cuerpo no creía, en cómo yo me sentía. Fue hasta que yo reconocí que para poder ser ejemplo de mi propósito, tenía que hacer una pausa. Tenía que explorar más prácticas y herramientas de presencia, de autoconocimiento, de amor propio, ¿no? Ahora recientemente de diseño humano, para poder ser consciente, dar ese salto de conciencia, no solamente a mi ruta auténtica, sino a mi propia verdad. En el mapa de diseño humano se habla mucho de que es para regresar a tu esencia, para conectar con tu verdad, para vivirte desde ella, para encontrar esos dones que te inspiren. Y entonces sí, tienes una causa, ujú, tienes a tu cuerpo, tienes a tu verdad, y alguno de ellos 3 te va a estar ayudando a ponerle la intención al proceso en el que tú estés pasando. Okey, ¿qué tipo de proceso? Tal vez tú te encuentras en esta parte de que quieres regresar o conocer la ruta de tu propósito. Y está bien que te sientas en algún punto como si navegaras en este mapa con rutas infinitas que explorar y no sabes ni por dónde empezar y una brújula quisieras tener una brújula que te diga por dónde va el camino correcto. Habrá días en los que te sientas perdida, perdido, como si las señales estuvieran muy borrosas y las respuestas se escondieran en lo más profundo de esos condicionamientos o en lo más profundo de tu ser. La desconexión con tu propósito se puede representar como ese mar de incertidumbre, ese sentimiento de vacío del que te decía, el no sentirte en completa sintonía con lo que haces, como si estuvieras navegando en un, bueno, sin rumbo claro, ¿no? El mundo exterior parece apagar tu luz interna, que tiene toda esa verdad, que tiene toda esa autenticidad y que, claro, obviamente ahí está el significado. Es en esos momentos de incertidumbre donde los miedos se alzan con muchísima más fuerza, como, tratando de que esos susurros de tu intuición no se escuchen, y te intentan convencerte de que no vale la pena que inicies tu camino, que no vayas en la búsqueda de tu propósito y que te quedes en el piloto automático. Si estás ahí, mi consejo, por experiencia, por lo que me han platicado otros emprendedores conscientes, es que justo regreses a la base, regreses a tu cuerpo. Cuídalo, hónralo, protégelo. Porque desde ahí vas a encontrar la claridad para conectar y escuchar tu intuición. Ese como un primer paso. No necesitas todavía tener la causa, la lucha, no necesitas descubrir el hilo negro. Necesitas estar presente contigo, simplemente. Llega en ese paso. Y entonces sí, si quieres conectar con tu propósito, que se siente como cuando ya por fin ves esa luz, ¿no? De hacia dónde ir, que todo obviamente cobra sentido, que cada experiencia y que cada lección por la cual has estado pasando, pues ya parece encajar en todo este rompecabezas y poco a poco ya vas teniendo claros qué camino seguir y cuáles no. Pero para generar esa conexión, uno tiene que empezar a trabajar sus sombras. Recordar que hace poquito te estaba diciendo que nos intentan apagar. Pero cuando empiezas a hacer este shadow work y le dices a estos tsunamis que vienen en esa mar de incertidumbre, en esos miedos, que, oye, quiero a lo mejor sí primero enfrentarte, pero la realidad es de que quiero reconciliarme contigo. Sombra de el fracaso, sombra de el rechazo, sombra de no me siento bien con mi cuerpo, sombra de no sé qué identidad tengo, sombra de lo que tú quieras ponerte, ¿no? Como reto. Y entonces, cuando empieces este proceso de conciliar con tus sombras, cuando empieces a entrelazar las razones por las cuales tú sientes que es importante pedirles que te acompañen, es entonces que tú encuentras un gran poder en las preguntas y esas preguntas te llevan a
conectar con esa fuerza de voluntad que te dice: "¿Sabes qué? Si ya estoy bien conmigo mismo, puedo estar bien para con los demás. Sé de dónde partir". Y reconozco que estas luchas van a seguir todavía conmigo, pero ya las tomo también desde un sistema nervioso más regulado, porque he estado cuidando mi cuerpo, ya las tomo también desde una paz un poco más mental, porque me he dedicado a ciertos procesos para poder tener diálogos internos más sanos, y entonces sí, formar esta esta nueva narrativa con una determinación renovada, con una intención más clara y profunda de lo que quieres hacer. Y es ahí donde ya vas a poder conectar con tu causa, si así lo decides, porque hay sí, claro, hay más claridad, pero también hay más oportunidad de sentir todas esas injusticias, esas inconformidades y todo lo que pueden estar experimentando otras personas. Desde esta reconexión y desde este regresar a tu esencia, porque también, obviamente, después de trabajar las sombras, también reconoces tus dones, reconoces tus luces y te fortaleces y te hablas con compasión y te compartes con vulnerabilidad y expresas tus opiniones y sientes un camino también mucho más ligero y genuino desde estos dones. Pero justo cuando, por así decirlo, cierras ese ciclo o finalizas esa etapa y decides subir en esa espiral de crecimiento, es cuando estás lista, listo para empezar la lucha por tu propósito. Entonces, te has escuchado desde la quietud, has observado tu llama interna, reconoces más prácticas que puedes hacer en tus rutinas conscientes, has conectado un poco más con lo que está pasando a tu alrededor, te has relacionado mejor con otros, eres otro ser un poco más sabio, más intuitivo. Va, ahí es cuando te recomiendo que vayas por la lucha, porque si no te vas a estar desgastando constantemente y buscándole el por qué te está pasando X, Y o Z contigo. Y déjame decirte que yo no lo sabía, pero, en el diseño humano, cuando yo empecé a ver mi mapa, descubrí que tenía el don de esta lucha, el don que representa esta tenacidad por embarcarme en esas luchas que le dan significado a mi vida. Y aquí es donde te decía, reconocer en esa lucha el momento correcto para embarcarme en ellas, porque yo antes lo hacía saltándome muchísimos pasos, y aunque eran lecciones necesarias, obviamente terminaba desgastándome y no podía proteger mi propósito de la manera que, digamos, por así decirlo, ideal o de la manera en que se necesitaba. Y así, pues mi propósito tampoco podía protegerme de la manera en que yo quería. Pero cuando podía en algún punto, ¿no? O sea, sí conectarlo porque pasaba, obviamente, es que yo me animaba a tomar más riesgos, porque más allá de que era un riesgo, deja tú, no eran calculados, o no era un riesgo que me implicara el que yo iba a perder muchísimo. Yo sabía más bien que iba a ganar demasiado, que me iba a expandir demasiado, que ese significado que estaba buscando era muchísimo mayor que todo lo que yo iba a perder. Entonces, cuando me sentí así, reconocí que era el momento perfecto para dar esos saltos de fe y luchar por mi propósito, ¿ok? Ese don de dar saltos de fe, de lo que mi intuición sabía que valía la pena y que además mi cuerpo me decía estoy listo para ello, para poder perseverar en esa lucha, a mí me permitía liberarme de mis miedos, atraer a otros a mi propósito y entonces sí, juntos empezar a honrar nuestras historias de propósito, nuestras historias que nos iban a dar un significado muchísimo más fuerte. Hoy yo encuentro mucha alineación con mi propósito, con mi esencia, con mi intuición, a través de, claro, una herramienta como es el diseño humano, a través de mis rutinas conscientes, donde están involucrados el yoga, la respiración consciente, el journaling, el correr, el tener pláticas profundas con personas afines a mí, ¿no? Entre muchas otras cosas. Pero he podido desde todo este proceso que te digo, poder sostener mi propósito y poder embarcarme en nuevas luchas que me vayan llamando, todas conectadas con una inconformidad y con mi cuerpo y con mis emociones y con todo esto que incluye mi ser. Es abrazarte, es dejar de actuar bajo la urgencia, es dar una respuesta a lo que sí te llena. Tu propósito, si bien está para servir a los demás, también está para servirte a ti. Así que empieza a unir todos estos puntos de la jugada y decir, ¿sabes qué?
estoy listo también para mostrarles a otros a través de mi propósito cómo pueden atender sus llamados del alma y empezarles a acercar herramientas para que también naveguen conscientemente sus tormentas y den sus propios saltos y encuentren su propia verdad y empiecen a compartir el impacto que tengan. De eso se trata mostrar tu propósito. Y aquí ya llevo mucho rato platicando. Ahora, ¿qué pasa con los otros pilares? El sentido de pertenencia, el para quién haces toda esta lucha, el para quién, a quién le llevas este propósito, pero también el, más allá de poderles contribuir con todo ello, reconocer que esas personas que están en ese camino, pues también tienen ciertas creencias, valores con las cuales tú te identificas, que has desarrollado muchas conexiones a lo largo de tu vida para con ellas. Y si apenas van a llegar estas personas que tienen ciertas características importantes para ti, pues ya sabes que son tan afines que les vas a abrir las puertas y les vas a invitar a que se unan a lo que tú les propongas. Entonces, cuando tú vas, por así decirlo, reuniendo a estas personas y dejar que entren en tus círculos y armar nuevos círculos con ellos, es que se desarrollan las tribus. Esas tribus que están conectadas por ciertos intereses, por ciertas creencias, por ciertos propósitos alineados a los tuyos. Y que cuando, pues bueno, ahora sí esas personas se van relacionando muchísimo más contigo y vas reconociendo que hay mensajes que valen la pena compartir para con ellos, que genuinamente les interesan, es que tú puedes determinar que ahí hay un sentido de pertenencia y entonces sí encontrar un pilar de conexión inquebrantable cuando vives momentos de calidad con tu tribu, cuando todos esos momentos representan gozos y puntos de inflexión y aha moments y tristezas y todo lo que te lleve a que juntos se sientan auténticos y viviéndose desde su verdad. Cuando yo hace 10 años descubrí mi propósito, yo sabía que lo estaba haciendo, lo estaba logrando gracias a las personas que me estaban rodeando para comprender que yo estaba encontrando algo mucho más grande que mí mismo, algo mucho más grande que todo lo que yo había estado desarrollando en mis primeros 26 años de mi vida. Pero cuando ese propósito lo vi reflejado en ellos y cómo estaba expandiendo y nutriendo sus vidas, pues para mí fue como wow, ¿no? Aquí encontré mi para qué, aquí encontré la razón de estar al servicio para los demás, aquí encontré ese impulso para decir que quiero impactar más vidas y a la vez reconocer que si impactaba una vida, simplemente con eso era suficiente. Pero ya empezaba a crear un efecto multiplicador. Como emprendedor consciente, tal vez te puedas llegar a sentir solo, no escuchado, tal vez no validado, o si lo quieres ver también desde el otro lado de la moneda, puedes sentirte feliz completando actividades para crear tu negocio, pero si no percibes el para quién lo haces, todos estos sentimientos de soledad, de temor al fracaso, del rechazo, se van haciendo más presentes y te puedes ir desviando de tu ruta auténtica, del proteger tu propósito. Por eso es importante crear tantas relaciones significativas, porque es lo que también va a darle a tu brújula mucha información, pues sí, el saber con quiénes sí irte, con quiénes no. Y pues bueno, ahí encontrar una dirección que seguir. ¿Qué pasa con la trascendencia? El pilar de la trascendencia. Ese es el legado, el ejemplo del cambio que quiero dejar en el mundo, como está acá arriba. Ujú. El mensaje e historia que quiero compartir para que otros protejan su propósito, para que otros generen ese sentido de pertenencia, pero que los unan a través de ese legado. Este pilar yo lo he encontrado sí de dos formas, y Emily Sfahani Smith también lo ha enseñado, es que es como reconocer el que tú estás trascendiendo con tu propósito cuando te encuentras en esta zona de flow, en esta zona de genio, donde el ego muere, como dice Emily, y te entregas como una experiencia más mística, en la cual desde ahí puedes desarrollar muchos aha moments, puedes sentirte completamente lleno y expansivo de cómo estás pasando tu propósito. Y son momentos raros en la vida, son momentos muy contados, cuando uno siente que está trascendiendo. Y por eso es de que cuando pasas por ellos se convierte en puntos detonantes súper fuertes y dices, yo quiero más de esto. Pero el trascender, te digo que hay una segunda forma y aquí tiene que ver con esta parte del mensaje, con ese legado de impacto duradero y multiplicador que uno puede estar generando. Yo les pregunto a mis invitadas e invitados qué mensaje quieren dar.
¿no? ¿Qué es lo que quieren también desde este modelo de liderazgo, desde de autenticidad, de inspiración que lo son para otros, pueden serlo para los demás? Y es que cuando una persona empieza a generar una conexión profunda con esto más grande que uno mismo, a través de estos momentos y a través de este mensaje y a través de cada una de las oportunidades en las cuales se tiene para compartir ese impacto y ese legado, es que uno va encontrándole precisamente sentirte que estás en el lugar preciso, en el momento preciso, para poderle dar este ciclo, este sentido completo a los 3 pilares y unir como esas razones y darle un equilibrio. Es un pilar de equilibrio cuando nos permitimos sumergirnos en todo esto. El legado puede ser un puente entre este estado de felicidad y el significado de tu vida. Estos aha moments, estos momentos trascendentales, místicos para ti, pueden ser ese puente, pueden crear ese balance. Y precisamente desde ahí es que, pues, también te puedes sostener muchísimo más, ¿no? Porque te sientes que estás en ese centro, sientes que está muy claro el norte y que no te tienes que desviar tanto, porque te recuerdas tu mensaje, te recuerda los momentos que quieres vivir, te recuerdas todo este estado de plenitud y dices: "Tiene que ser por aquí", ¿no? Si no, ¿para qué? Por eso es la pregunta del ¿para qué? ¿Para qué hago todo esto? A diferencia del por qué en el propósito, a diferencia del para quién en el sentido de pertenencia. Aquí es el para qué me voy a mantener en este rumbo. Y el cuarto pilar, que tiene que ver con el storytelling, como bien te lo mencionaba. Uf, el cuarto pilar te dice, a ver, en tu historia has recibido un llamado noble y auténtico que te impulsa a cambiar tu realidad, que quieres dejar un legado a tu tribu, que son cambios que van a estar alineados a tus creencias, a tu identidad, a tus valores, que bueno, a final de cuentas también representan una oportunidad para que tú vivas tu verdad y que compartas con esas otras personas todo el impacto que quieres tener y tu causa y tu lucha y demás. Pero para poder llegar al significado, tienes que saber cómo lo cuentas, porque la manera en que esta historia por la que has pasado tú para conectar con tu propósito, para conectar con otras personas, para empezar a desarrollar tu legado, puede venirse abajo si la cuentas de una manera en que te lleve a muchos condicionamientos, te dejen ciertas creencias limitantes, etcétera. Y créeme, como te lo he dicho y ya más o menos lo has escuchado, yo estuve ahí. Yo estuve contándome una historia distinta en la cual me sentía, claro, a veces con síndrome del impostor, me sentía que no estaba haciendo lo suficiente, me sentía que estaba sin rumbo, que estaba vacío, ¿no? Y aunque tenía muchísimos ejemplos de yo cómo podía ser un agente de cambio, de cómo podía dar saltos de fe, de cómo podía escuchar mi intuición, yo me decía a mí mismo y le decía a otros que mi historia no era tan poderosa. Y desde ahí es de que yo no me creía muchas cosas. Los momentos en las cuales me creía mi historia y cambiaba mi narrativa, claro, eran obviamente más reconocidos desde esos puntos máximos donde yo estaba compartiéndome con mis emprendedores, cuando yo estaba sintiendo que estaba cumpliendo mi propósito, pero me estaba contando todas estas partes de las tormentas y de la incertidumbre y todas estas sombras desde una narrativa que a mí no me expandía. Y entonces me llegaba a preguntar, bueno, ¿y para qué tantas experiencias si a final de cuentas yo me siento así? Esta narrativa no es suficiente. ¿Por qué vale la pena compartirla? Si ahorita estoy en este punto donde no estoy logrando nada, donde siento que no he hecho nada, o que lo que he hecho de nada sirve si ahorita estoy pasando por esto. Y la realidad es totalmente lo contrario. El poder que tenemos en nuestra historia viene de esos puntos de crisis, de cómo nos transformamos desde ahí, de cómo tomamos desde esa inconformidad que estamos sintiendo con nosotros una nueva aventura para nuestras vidas y que gracias a eso no nos estancamos ahí y que nos desafiamos y que nos atrevemos a elegir diferente. Y ese tipo de historias, más allá de ser las historias del underdog, son las historias que
que en verdad permiten llegar a tomar ese significado y a reconectar más rápido con nuestro propósito y a atraer esas personas a nuestras tribus y a hacer que el mensaje trascienda. Hoy yo no te he estado contando historias en lo personal, muy a propósito, porque también quiero que entiendas un poco más los conceptos, pero sí te quiero enfatizar que desde estos conceptos tú puedes llegar a tener algo más profundo y transformador en el poder de tu historia. Y si estás aquí y si estás en este minuto, casi la hora, es porque tú te estás decidiendo a emprender un camino más consciente. Tú te estás decidiendo a emprender una historia que te honre. Y para ti es para quien hago todo esto. Para ti, ajá, porque quieres emprender esa historia que te honre, es que yo te acerco esas herramientas de propósito. Yo te digo que vale la pena que vayas por ello, porque sé que eres una persona que sabe reconocer cuáles son sus luchas, que sabe que no se quiere drenar en ellas, que sabe que quiere conectar profundamente con esto y que quiere ser un catalizador de su narrativa propia, porque sabe que eso te va a permitir generar el impacto que tú deseas en tu negocio, en tu vida, para tu familia, para lo que tú quieras. Más allá de contarte una fórmula de cómo narrar tu propia historia y cómo cambiar la narrativa, yo quiero que en este punto reconozcas cómo es ese viaje consciente de tu historia. Cuáles son esas etapas de transformación que activan ese poder. Que obviamente todo esto va a estar muy ligado a tu esencia y tu propósito, pero estas etapas, más allá de que tú las reconozcas en lo que platica Joseph Campbell dentro del storytelling y que está muy, digamos, muy fácil de encontrar a través de diversos talleres de marketing y de ventas, si tú así lo quieres ver. O inclusive, que ojo, este libro es súper valiosísimo, ¿no? Para construir tu historia de marca y clarificar tus mensajes. La verdad es que se lo recomiendo muchísimo. Este libro de Building a Story Brand de Donald Miller. Yo más bien tomo este libro para contarte de estas etapas, el de Shakti Leadership, que además de hablar de abrazar tu energía femenina y masculina, obviamente, para desarrollar negocios más conscientes, aquí nos platica del poder de la historia y de cómo nuestro viaje es importantísimo para ser congruentes, para ser flexibles, para tener ese balance también entre nuestras energías y poder generar también un impacto en este sistema de la urgencia del hacer, ¿no? También para sentirnos más completos. Y habla este libro, estoy buscándote como los dos gráficos, de la historia del héroe, sí, pero de un héroe más consciente. Y ahorita te voy a platicar de cada una de esas etapas, pero como ves, tengo subrayado muchísimas cosas, pero son cuatro etapas que tú puedes vivir, claro, de manera cíclica. Y que hay unas etapas para nosotros humanos en general, ¿no? Donde estamos, te lo digo rapidísimo y ahorita ahondamos sobre ellos, anticipando el cambio a través de un impulso por evolucionar. Estamos dejando morir esas viejas versiones de nosotros y renacer en esta etapa de disolución para poder encontrar nuestro potencial y realizarnos en él, en esta etapa de evolución donde vamos desarrollando nuevos regalos, nuevas capacidades, vamos justamente viviendo desde nuestra verdad y poder después llevar en este legado esta etapa de resolución para transformar el mundo. Esas son las grandes etapas del viaje consciente, pero te quiero platicar de el viaje consciente para las mujeres, en el cual sí hay un impulso evolucionario, pero que viene de cuando te quitan, va a sonar fuerte, pero así es como también lo están explicando en el libro, cuando violan esa esencia que tienen de tu fuerza, donde la bloquean. Y por eso es de que a veces es difícil conectar con nuestra energía femenina. Y desde este bloqueo, desde de esta fuerza creadora, es que nosotros empezamos a reconocer esa inconformidad y esa lucha, porque nos sentimos que ha sido arrebatada. Y entonces es cuando pasamos en la etapa de disolución a tratar de sanar las heridas con nuestra niña interna, a vivir también nuestros duelos, a conciliar obviamente también con nuestras sombras y aceptar lo que ya no es para nosotros y poder reencontrar con nuestra verdad. Para poder entonces en esta etapa de evolución, aquí lo mencionan ya el resurgir a este mujerón, ¿no? A esta fuerza de esta gran mujer que también es una mujer
que se siente con muchísimas, capacidades y regalos, claro, de estos dones, pero también con su fuerza más amorosa, y más compasiva, y más empática, y más creativa, y es una mujer en toda la esencia y en toda la completitud de su palabra, que después llega, en lugar de la etapa de la resolución, a una etapa de la inclusión, una inclusión en la cual siente ese gran poder. La mujer dice: "Yo quiero empezar a compartirlo con las demás mujeres en mi tribu, porque con solo quedármelo yo no es suficiente. Quiero que otras también pasen por este viaje consciente como yo lo hice, y acompañarlas cuando se sientan arrebatadas de su poder femenino, cuando están pasando por ese duelo, cuando están conectando con su niña interna, cuando hay que enseñarles a aprender a soltar y nutrirse de lo que les hace sentirse bien, cuando quieren resurgir y renacer desde esta nueva fuerza, desde estos dones mucho más balanceados entre su energía femenina y masculina, y completar un ciclo juntas. Las mujeres en su viaje consciente al final buscan compartir todo esto con su tribu femenina y claro, con la tribu masculina. Pero es esa la diferencia, que el hombre y sobre todo, en estas historias que se nos han estado vendiendo, platican de cómo después de que tú tienes esta gran recompensa y llegas al final de tu viaje, pues es como para sentirte en el mayor éxito y renovado y como otra persona, no sé, o sea, como en su máximo. Y claro que todos nos soñamos allí, ¿no? Pero ¿qué pasa si nos planteamos esto de que cuando llegamos ahí es momento de compartirlo? Y por eso para mí es súper importante que el legado sea de pasar un mensaje, de ayudar a otros a que ese mensaje en verdad se integre. Porque de todo esto que estamos aprendiendo en la lucha por nuestro propósito, de todas estas personas que estamos conociendo ahí, ¿de qué sirve si nos lo quedamos para nosotros? ¿De qué sirve si solamente somos un modelo a seguir, si tampoco lo enseñamos y nos encargamos como misión de compartirlo? A través, sí, claro, del ejemplo de cómo vivimos desde nuestra verdad, pero también de poder dar las herramientas necesarias para ello. La energía femenina busca eso. La energía femenina dentro de los negocios conscientes busca que las personas tengan todos estos recursos y no nada más que ciertos, vamos a decirlo así, como son las cosas, que ciertos hombres se queden dictando la manera en que se tienen que hacer las cosas, cuando todo puede ser algo mucho más inclusivo y más expansivo, obviamente. Pero bueno, haciendo ese paréntesis, regresamos al punto de lo que nos platican Nilima Bad y Raj Sisodia acerca de las etapas del storytelling consciente, como yo ya lo bauticé, porque aquí viene como viaje consciente, pero para mí, después de pasar por la parte del branding tradicional del marketing que te habla de los dolores y de los héroes y etcétera, yo lo quiero relacionar con estas etapas que te acabo de contar. Y lo quiero relacionar con esto que está aquí del poder del significado, y lo relaciono también con el Ikigai, y lo relaciono con proteger tu propósito. Porque sé que desde ahí, desde ese storytelling consciente, pueden llegar a salir historias como estas. En este libro de Onward de Howard Schultz, donde en español se llama El desafío Starbucks, que prácticamente al pasar él por estas etapas de el impulso por la evolución, de la disolución, de la evolución y de la resolución, yo no lo sabía entonces cuando lo leí, pero ya después de saber todo esto, pues se me hizo mucho más claro. Él logra transformar todo su negocio consciente y poder dedicar mucho del por qué hace lo que hace dentro de Starbucks hacia las tribus que son sus colaboradores, la gente a la que está impactando, de todos las personas que obviamente se encargan de cosechar y hacer la producción de todo el café, de todos los aliados estratégicos que forman parte de la cadena de valor de su negocio, etcétera. Y yo sé que si estás en México a lo mejor no ves tan tangible eso y piensas que son una franquicia más. Pero bueno, en la esencia de lo que platica Howard Schultz, hay muchísimo del sentido de pertenencia, hay muchísimo de la trascendencia, hay muchísimo del propósito ahí puesto en lo que él fue a transformar. Así que si lo queremos ver como una guía consciente para que tú puedas incluir todos estos pilares, ¿no? A envolverlos, el pilar del propósito, sentido de pertenencia y trascendencia. Lo primero en la etapa del impulso de evolución es que empieces a abrazar tu historia, abrazarla en su totalidad, que conozcas en este Soulpreneur Journey, como a mí me gusta llamarlo dentro de mi herramienta, cada capítulo de tu vida en el que has
contribuido a lo que eres hoy, ¿no? Y que no importa cuán oscuro pueda parecer un momento del pasado, reconozca que cada experiencia ha tenido su propio propósito, sus propias lecciones. Y y que cuando miras atrás, puede ser que y es posible, ¿no? Ya aquí hablando ciertos temas de trauma y demás, que encuentres momentos que preferirías olvidar. Pero siempre habrá un silver lining en todo esto. Y recuerda que esos procesos, si bien te han definido, también te aportan esos desafíos que vas superando, esos obstáculos vencidos. Te das cuenta de que cada capítulo de tu vida tiene su lugar en la historia, en el momento exacto que tenía que pasar, y que cada capítulo hace más grande tu vida. Y desde esta aceptación es que te permites liberar poco a poco de la carga de esos arrepentimientos y resentimientos que se van encontrando a través de la vergüenza y la culpa y los temores por tu pasado. Al abrazar tu historia es reconocer también que no estás solo en tu viaje, porque cuando empiezas a identificar todos esos puntos de crisis y descubres que otras personas lo tienen, pues ojo ahí, tú también vas reconociendo lecciones que te inspiran a ti para empezar a abrazar todo eso que te ha pasado. Se despierta el sentido de pertenencia para con estas personas, ¿no? Y empiezas a reconocer la tribu que quieres formar. Pero lo importante aquí es saber que no estás solo. Y gracias a esas personas es que te empiezas también a liberar con más compasión y encuentras la belleza de la imperfección de lo que estás teniendo en tu vida. Perdonarte es el primer paso hacia la transformación y saber que otros se han perdonado también te libera muchísimo de emociones negativas. Reconoces que todos podemos cometer errores y que hay más oportunidades para seguir aprendiendo y volver a cometer errores. Que si bien esas decisiones que surgieron en el pasado y que estabas tratando de dejar atrás, pues más bien para ti pueden ser esos actos de liberación para encontrarte con más ligereza y vivir con corazón abierto y reconocerte que desde tu imperfección hay grandísima belleza, por dentro y por fuera, y empezar a ser más empático y compasivo contigo, porque gracias a ese paso es que tú puedes después pasar a la etapa de la disolución de una manera más consciente y reconocer a los miedos que si bien como hablábamos son sombras, como simplemente acompañantes en tu viaje, con ciertas notificaciones, recordatorios, vocecitas que te dicen, oye, acuérdate que hemos pasado por esto, en lugar de decirte te quiero limitar, más bien ahora te quiero proteger tantito, no quiero que le sufras tanto. Esa va a ser la nueva perspectiva que puedes tomar para con tus miedos, porque tienes que recordar, tú eres más grande que tus propios miedos. Y si tus miedos, como lo hablamos en el episodio con Sari, empiezan a marcar el rumbo de tu vida y toman bueno, sí, el volante de tu auto en el que estás viajando, pues claro que te van a llegar a paralizar y tú sientes que no tienes el control y nunca vas a poder cerrar tus cicatrices emocionales, ¿no? Pero el primer paso, más allá de superar o enfrentar tus miedos, es pedirles que te acompañen. Y si bien será el miedo al fracaso, el rechazo, el juicio de los demás, etcétera, cualquier otro, una vez que identifiques desde el poder de las preguntas, de lo que hablábamos, que estos miedos pueden ser más racionales que nada, ¿no? Es que empiezas a crecer con ellos, porque vas a descubrir que también son menos aterradores de lo que alguna vez pensabas. Los empiezas a honrar y gracias a ello empiezas a encontrar más coraje para empezar a avanzar e inspirarte. Te inspiras gracias a, valga la redundancia, a la gratitud que encuentras en todas esas experiencias que tus miedos te han venido a mostrar. Y desde la gratitud es que, claro, tú encuentras una poderosa herramienta para empezar a cambiar tu narrativa. Cada vez que mires hacia atrás y honras todos los regalos que te han dejado tus experiencias, identificas que esa nueva perspectiva te invita a vivir también una vida con más significado. Y tal vez te preguntas, bueno, ¿qué lecciones he aprendido de ellas? ¿Cómo me han fortalecido? Y muchísimas más que puedes apuntar en tu journal, pero lo que siempre te va a salir de resultado es que eres más resiliente, es que eres más amoroso contigo, es que eres más sabia, más sabio. Y al final de esas resoluciones empiezas a agradecer y a liberarte de la negatividad. Tienes mente más abierta, tienes un growth mindset más fortalecido y estás más curioso por saber qué más viene para ti y te dan ganas de explorar. Y desde esta narrativa es que
tú conectas con el potencial para descubrir esa fuerza e impulsarte, ¿no? En esta historia que te ayuda a levantarte cada mañana, a desarrollar tus pasiones, a tener mayores convicciones, a tomar decisiones más intuitivas, a enfrentarte desafíos o dilemas a través de esta narrativa que te ayuda a mantener el rumbo. Y así es que, pues también, como reconocías que tú eres más grande que tus miedos, puedes llegar a reconocer que tu historia también puede ser muchísimo más grande. Nunca subestimes el poder de tu narrativa personal en todos sus aspectos, en toda su dualidad, porque eso te va a ayudar a empezar a formar tu visión de impacto. Una visión de impacto de cómo quieres dejar ejemplo en el mundo, de cómo esa visión también está muy alineada con tus valores y tu propósito, y cómo puedes formar una conexión más profunda con esa historia que quieres empezar a desarrollar y convertirla en una fuerza imparable, que te lleve a evolucionar. Y en este paso de evolución, en esta gran etapa, es donde desde el autoconocimiento, desde estas ganas de descubrir, es que te preparas para la adversidad, empiezas a iluminar tu camino, empiezas a iluminar el camino de otros, te conviertes en un faro de inspiración para los demás, porque te empujas a salir constantemente de tu zona de confort, empiezas a experimentar, empiezas a ser más curioso, a vivir creativamente, como decíamos, ¿no? Y desarrollar nuevos dones y nuevas capacidades, descubrir talentos, conectar con tu niño interno, cultivar amor propio, hacer más tomas y saltos de conciencia, querer explorar más fuentes de inspiración que te lleven a definir un mensaje de transformación masivo inclusivemente. Dejar esa versión de ti que se sentía culpable de no ser una versión tan buena y decir, ahora soy una versión más auténtica que sigue su propia ruta. Y entonces sí, y a inspirar a otros a través de esa voz y con un mensaje más único. Es el que empieza a mover todas las señales que tienes que seguir hacia tu más alto destino. Ese más alto destino que cada vez se va, digamos, sí, haciendo, más claro dentro de esta espiral de crecimiento, y que conforme vamos pasando cada nivel, nosotros vamos llegando a una resolución de que queremos compartir nuestra historia, porque tenemos lecciones aprendidas, porque tenemos mayores experiencias, porque hemos conectado con tantísima gente, con nuestro coraje, con las luchas, con la plenitud, con el gozo, con nuestra esencia, con todo lo de lo que queremos ser ejemplo. Y desde ahí compartir nuestra historia. Nuestra historia es luz, nuestra historia es una guía que desde la inspiración a otros navegantes les permite encontrar sus propios sueños. Es una luz que está allá arriba y que encontramos en cualquier parte del mundo. A veces pensamos que la luz está al final del camino, pero si volteamos arriba, arriba está nuestra historia, esa luz que nos guía, esa luz que nos invita a emprender la historia que nos honre, siendo nosotros los personajes principales que regresamos triunfantemente a decirle a nuestra versión que acaba de pasar por todo esto de gracias, ¿qué más quieres seguir emprendiendo? ¿De qué más te quieres llenar para seguir honrando todo esto que estamos pasando? Este viaje es solo, como te decía, es inicio de una etapa y vuelve a pasar y aquí hay que tener ese compromiso para cumplirte tu palabra y honrar todo esto que acabas de vivir y querer buscar más historias que emprender. Estamos en una constante evolución y activar el poder de nuestra historia significa que nos podemos sanar, que nos podemos transformar, que nos podemos fortalecer desde nuestra esencia, que podemos encontrar nuestro brillo, que nos abrazamos completamente y desde ahí, al contar todo esto y cambiar nuestra narrativa, pues claro que le damos significado a todo. Por último, entonces, ¿qué prefieres? ¿Una vida feliz o con significado? ¿Una vida con todos estos pilares o viviendo parcialmente de ellos? Se vale, todo cabe. No te sientas culpable de que si no estás cumpliendo con todas las expectativas de estos pilares. Es tu proceso, pero al menos ya sabes hacia dónde puedes voltear a ver y decir qué quieres fortalecer y cómo puedes empezar a cambiar tu narrativa a través de alguno de ellos y darle sentido a todo lo que estás haciendo y encontrar un balance y sentir que no te sacrificas, sentir que no te drenas, sentir que lo haces por algo que vale la pena, que obviamente eres tú mismo y obviamente son tus sueños, es tu historia la que te conforma, es tu nuevo mantra, tú eres tu mantra más auténtico. Vivirte es tu mantra más auténtico. Para mí mi mantra es emprender la historia que me honre. Para mí mi mantra también es lo que está en esta playera y también por eso me la puse.
del equipo Liverpool de Inglaterra. Nunca caminarás solo. Mi misión aquí es que otras personas no caminen solos para que cambien sus narrativas, para que se vivan desde su verdad, compartan su voz auténtica. Quiero recordarte que no estás solo en esto. Y si en algo yo te puedo ayudar, si en algo puedo ser ese guía, si en algo puedo ser esa luz cuando voltees al cielo, estoy feliz de ser eso para ti. Entonces, te dejo por último unas preguntas. ¿Qué tan conectado y entregado te sientes hoy con tu propósito? ¿Cómo te atreves a vivir desde el gozo y desde esta búsqueda de significado? ¿Qué historia quieres honrar para dejar un legado de inspiración a otros? ¿Cómo quieres honrar tus procesos? ¿Cómo quieres honrar tu cuerpo? ¿Cómo quieres honrar tus convicciones? ¿A quiénes quieres invitar a la causa de tu propósito y por qué? ¿Qué esperas para luchar por una vida más auténtica, más alineada, más significativa? ¿Qué esperas para compartir todo esto e inspirar a otros a la lucha por cada una de sus causas, de nuestras causas? ¿Qué esperas para emprender la historia que te honre? Me despido, solo quiero dejar aquí como un puntito para lo que se viene más adelante. Quiero estar trabajando esto contigo a partir de abril, de ser posible. Tengo, sí, claro, toda una metodología de todo esto, pero más allá de herramientas que he conformado a lo largo de casi 10 años, que las he probado, que obviamente conmigo mismo y con otros, yo sé que todo es más personalizable para ti, para tu proceso por el que estés pasando, y cada uno tiene sus sombras, y cada uno tiene sus anhelos, y cada uno tiene sus luchas. Cada uno está en distinta etapa de su viaje consciente. Más allá de lo que yo pueda ofrecerte a nivel racional, a nivel de ciertas semanas por las cuales podamos estar trabajando, meses incluso, yo lo que te quiero ofrecer es más bien ese espacio seguro desde el cual podemos co-crear esa historia, redactarla de nuevo, cambiar tu propia narrativa y decir, ¿sabes qué? Quiero empezar a compartirme desde aquí. Quiero saber cómo impulsarme, honrando mi cuerpo, escuchando mi intuición, para poder proteger mi propósito. Quiero hacer eso contigo. Y si vamos encontrando nuevas herramientas que te funcionen a ti, nuevas rutinas conscientes que puedas adaptar, perfecto. Yo lo que te ofrezco es el brillo de mi esencia y mi guía para que lo puedas lograr. Nos vemos en próximos episodios. Espera pronto más noticias de lo que se viene para Sacni y para Saltos de Conciencia. Y desde aquí yo también me voy muy feliz de haberte dejado este llamado a que empieces a descubrir tus pilares de significado. Chao, chao.